tardes, estimados hermanos. Dios les bendiga. Amigos, familia, sean ustedes bienvenidos a este tiempo de enseñanza, de compartir justamente una enseñanza, una charla. El día de hoy estamos comenzando un nuevo tema general, un nuevo curso, diríamos. Estamos comenzando con el curso Consejos para la Vida en Cristo. Es lo que queremos empezar el día de hoy. Basado en principios, basado en consejos de cómo puede ser nuestra vida en Cristo, de cómo puede ser esa nueva vida en Cristo Jesús. Cómo podría ser nuestra vida el día a día. ¿Sí? Entonces quiero compartir esta enseñanza basada en principios bíblicos para una vida en Cristo. Estaba meditando, estaba pensando, ¿qué hacemos después de, bueno, estamos en el discipulado, escuchamos doctrina, liderazgo, ¿verdad? Pero qué importante es tener principios en nuestra vida cristiana, tener principios como base para la vida cristiana. Así que póngase cómodo ahí donde usted se encuentra. Vamos a empezar. Quiero mencionar algunos principios que estaremos tratando los días martes. Hoy día vamos a empezar con el principio de la comunicación. El siguiente martes hablaremos del principio del amor. El tercero, el principio de la honra. El principio de la obediencia. El principio de dar. El principio de la juventud. Algunos principios en el matrimonio, para la adultez. Principios para el servicio. Y el último, bueno, a menos que por ahí aparezcan otros principios más que podamos compartir, el principios para la vejez, cómo llevar una vejez sobria, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. El día de hoy quiero empezar justamente con este primer principio o consejo. Recuerda que un principio es una base, es un fundamento que toda persona debe tener. Algunos lo llaman valores morales. Otros lo llaman enseñanzas de vida, otros lo llaman consejos. Bíblicamente lo hemos tomado así, como principios bíblicos para una vida. Ahora, muy diferente, o ahora en base a la Biblia, a la palabra del Señor. Y el primer principio, el principio de la comunicación. En la vida debemos saber comunicarnos, debemos saber expresarnos y manifestar lo que queremos, lo que sentimos, lo que deseamos. En segundo lugar, quizás con las personas más cercanas a nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, y particularmente con nuestro cónyuge. En el trabajo, por ejemplo, tenemos que saber comunicarnos. Un concepto de comunicación. La comunicación es el proceso de transmitir e intercambiar mensajes. Es un proceso de transmitir o intercambiar mensajes entre un emisor y un receptor, un concepto sencillo, ¿verdad? Obviamente que es necesario para que la comunicación se dé, se use elementos como el lenguaje, la retroalimentación, que es la respuesta que esperamos de la otra persona. La comunicación es esencial para la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque permite que las personas se expresen, compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación se lleva a cabo de diferentes maneras. Verbal, ¿no? Utilizando el lenguaje, el idioma. La no verbal también, o como le llamamos gestual también. Y la corporal o los signos lingüísticos. O sea, hay varias formas de comunicarse. Si no sé hablar, no crean que no me puedo comunicar. Con el gesto, uno con la mirada está comunicando algo, está diciendo algo. O sea, si aprendemos a comunicarnos con nuestros semejantes, nuestra vida será más llevadera. En cambio, si no lo hacemos, nuestra vida será lamentable. En primer lugar, tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. En segundo lugar, si eres casado, con tu cónyuge, con tus padres, si eres soltero, con los jefes, si eres jefe, o si eres empleado con tu jefe, o si eres jefe con tus empleados. Entonces vamos a hablar en esta tarde de la comunicación. Con la primera persona
con quien debemos de comunicarnos, con quien debemos hablar. Y la primera comunicación es una comunicación con Dios. Comunicarse con Dios es hablar con Dios. Es una comunicación en la cual nosotros hablamos con Dios, ya sea que hablemos con la boca, ya sea que hablemos con nuestra mente, porque Dios igual nos escucha. Hablamos con Dios y Dios nos habla a nosotros. En términos bíblicos o religiosos, esto se llama orar. Orar es hablar con Dios. Ahora, es interesante entender que antes que el hombre se comunique con Dios, antes que el hombre pueda expresar algo a Dios, pueda comunicarse con Dios, fue Dios el primero que utilizó la comunicación con el hombre, según Génesis 1, 28 y 29. Y es curioso que la primera vez que Dios se comunica con el hombre, lo hace para bendecirlo, lo hace para darle buenas noticias. Y dice Génesis 1, 28, 29, y los bendijo Dios y les dijo, ahí comienza la comunicación, mírenme. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta que se da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. La primera vez que Dios habla con el ser humano, lo que hace es bendecirlo, los bendice, les dice que se multipliquen, que llenen la tierra, les da autoridad, les da capacidad para poder juzgar la tierra, para poder labrar la tierra. Entonces, la primera vez que Dios utiliza la comunicación, los bendice, les da capacidades. Es interesante que la comunicación con Dios, los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a comunicarnos con Dios, enséñanos a hablar con Dios, enséñanos a orar con Dios. Y es curioso cómo Jesús enseña este tema de la oración, este tema de la comunicación, y él cuando enseña la oración, él hace que entiendan sus discípulos, que entiendan que la oración tiene que ver con persistencia, tiene que ver con gente que tiene que estar constantemente en comunicación con Dios. Lejos de lo que mucha gente pueda pensar. Mucha gente dice, no le insistas tanto a Dios. No le estés pidiendo tanto a Dios, porque Dios también se cansa y se aburre. Hay mucha gente que piensa así. Pero no, cuando Jesús enseña a sus discípulos a cómo comunicarse con Dios, Él les dice, ustedes tienen que insistir, ustedes tienen que conversar mucho con Dios. Y le da ejemplos, le da escenas, le da situaciones de cómo una persona puede comunicarse con Dios. Y le pone el ejemplo de la viuda ante el juez injusto. Le pone el ejemplo del amigo que toca la puerta a la medianoche para pedir un favor. Y él dice, ustedes tienen que importunar. Ustedes tienen que estar allí hablando y hablando y hablando con Dios, comunicándose con Dios. Ahora, en la actualidad hay muchas religiones que oran a sus deidades, a sus ídolos, personas importantes, presidentes, el primer ministro del Reino Unido, ora a Dios, se comunican con Dios. Y quizás lo más importante no es necesariamente comunicarse con Dios, sino la forma, cómo lo hacemos, ¿sí? Cómo nos podemos presentar ante nuestro Dios, cómo lo podemos hacer, cómo nos podemos presentar para saber comunicarnos con Dios. Para mí quizás eso es lo más importante de este primer punto de cómo comunicarnos con Dios. Entonces, hay cosas en cuanto a la forma que pueden impedir una comunicación con Dios. Número uno, la falta de perdón. O sea, si yo no perdoné a alguien y quiero comunicarme con Dios, estoy yendo en contra del principio, por ejemplo, de estar en paz con mi hermano. La falta de perdón. Marcos 11, 25 nos dice, y cuando estén orando, en términos de nuestro tema, y cuando estén comunicándose con Dios, cuando estén orando, perdonen si algo tienen contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, les perdones a vosotros vuestras ofensas. Jesús está diciendo, cuando estén orando, cuando se estén comunicando con Dios, cuando estén hablando con Él, lo que tienen que hacer es perdonar. ¿Por qué? Tú puedes ser muy importante, tú puedes saber orar muy bien, tú puedes saber comunicarte con Dios muy bien. Tu oración puede ser muy elocuente, tu oración puede ser, no sé, muy compungida, etc. Pero
puede que tu forma no esté bien. ¿Por qué? Porque si estás enojado con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, si no le has perdonado, simplemente no puedes, no hay libertad. Hay una orden de parte del Señor. Si quieres comunicarte con Dios, tienes que perdonar. No puedes presentarte a mí, dice el Señor, queriendo orar, queriendo hablar, queriendo pedir, y estás peleado con tu hermano. El Señor Jesús nos dice, perdona. ¿Para qué? Para que tu Padre también te perdone. En cuanto a la forma de cómo comunicarnos con Dios, otro punto es la falta de respeto a nuestro cónyuge. En 1 de Pedro 3, versículo 7 dice, y ustedes maridos, igualmente, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, porque, para que vuestras oraciones, en otras palabras, para que tu comunicación con Dios, este principio importante de la vida, que empieza con Dios, no tengan estorbo. Si yo quiero comunicarme con Dios, y no solamente no la perdoné, sino es que estoy tratando mal a mi esposa. Ahora, esto no solamente tiene que ver de esposo a esposa, también tiene que ver cuando la esposa trata mal al esposo. ¿Sí? Hoy día con tantos derechos más a las mujeres no se dejan ya, así nomás, y está bien, pero el punto aquí es, estás orando y tratas mal a tu esposo y te presentas a Dios, tu oración tiene estorbo, tu comunicación con Dios es como si Dios, me atrevo a decir esto, es como si Dios dijera, no quiero escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque te estoy enseñando, te estoy diciendo en mi palabra, en las Sagradas Escrituras, que no puedes venir a mí si estás peleado, si has tratado mal a tu esposo, si has tratado mal a tu esposa. No te puede escuchar. No se escucha bien, es como cuando hablamos por celular, ¿no? Aló, sí, te escucho entrecortado. ¿Dónde estás? Ubícate en un mejor lugar. Algo así es la comunicación con Dios cuando no respetamos a nuestro cónyuge, cuando no lo tratamos como vaso frágil, sea esposo o sea esposa. Y otra mala forma de comunicarse con Dios es cuando hay pecados ocultos. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en el corazón se están guardando los pecados, no se confiesan delante de Dios o delante de alguien que le hayamos ofendido o engañado o abusado, etcétera, simplemente dice el Señor no nos escucha cuando hay pecados ocultos. Entonces, mucha gente puede orar, mucha gente se puede comunicar con Dios, sí, pero el punto aquí es que este principio de la comunicación que empieza con Dios debería de ser efectiva, debería de ser de la manera más idónea, de la manera más adecuada o de la manera más correcta. Dios quiere que nos comuniquemos de una manera correcta con Él. ¿Cómo? Bajo principio, bajo teniendo en cuenta su palabra, ¿sí? La falta de perdón, hay que perdonar, la falta de respeto y sobre todo los pecados ocultos, posiblemente haya más. Entonces, el primer principio de la comunicación, tenemos que saber comunicarnos en primer lugar con el dador de la vida, tenemos que saber comunicarnos con Dios. ¿Con quién también nos tenemos que comunicar? Bueno, en este caso los que somos casados. Una relación con su cónyuge depende de la buena comunicación entre esposo y esposa. Cuando un esposo y una esposa no se comunican, se alejan cada vez más. Una comunicación pobre afecta la relación matrimonial. Con el tiempo, una pobre comunicación afectará la relación sexual también. Y esto hace que una persona se vuelva vulnerable. Cuando no hay una buena comunicación y no hay una buena relación sexual, la otra persona queda vulnerable, y particularmente los hombres. El problema de la comunicación en el matrimonio o en la convivencia es el más común. Esto a la larga puede traer divorcios. Las parejas se comunican pocos minutos al día. ¿Por qué? Él está trabajando 8 o 10 horas fuera de casa. Llega a la casa, está cansado. Poco habla con la esposa o quiere estar con ella. La esposa quiere hablar y hay poca comunicación. Muchas veces lo que hace, sea la esposa o el esposo, es quejarse, reclamarse, poner demandas. El hombre en su tema sexual, las mujeres queriendo palabras de afecto, porque vivimos de una manera egoísta. Cada uno de nosotros queremos ser satisfechos en nuestras necesidades y no buscamos de repente satisfacer a la necesidad de nuestro cónyuge. La comunicación en el matrimonio no es fácil, hay que ser sinceros, ¿sí?
A veces somos mucha teoría. Ahora estoy que hablo un montón de teoría acá. Y somos poca práctica. Quien les habla, llevo ya 14 años de casados con 10 meses y 19 días en el momento que estoy enseñando este tema o que escribo este tema. Pero la verdad es que mucho bla, 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 bla estoy diciendo. ¿Sí? Pero sinceramente es difícil comunicarse con la esposa. Les soy sincero, después de 14, ya estoy por cumplir 15 años en diciembre, me cuesta todavía comunicarme con mi esposa. No le digan a ella, por favor. No está ahorita en la casa, estoy solo aquí, no me está escuchando. Ojalá que no me vea. No se lo cuente. Me cuesta comunicarme con ella. Y creo que ella también, porque a veces, particularmente yo, me pongo en silencio. A veces ella se queda en silencio. No es fácil comunicarse con el cónyuge. Hay días en que tú dices, nunca más le vuelvo a hablar, nunca más le hablo, la ley del hielo. Nunca más le hablo hasta que la muerte nos separe. No le vuelvo a hablar. Pero hay un momento en que tenemos que hablar sí o sí, por cualquier situación de la casa. A veces estamos tan molestos que decimos, no, nunca más le hablo. Decimos a nuestros adentros, nunca más le hablo. Ya, hasta aquí nomás. Y acá solamente cumplo mi deber, nunca más le hablo. Pero tenemos que hablar, no podemos estar callados. Por cualquier situación tenemos que hablar con nuestros hijos, por los hijos, ¿no? Alguna necesidad del hogar, aunque sean monosílabos a veces, pero tenemos que hablar. Ahora, pero tenemos que aprender a hablar entonces, tenemos que aprender a comunicarnos. En mi caso he aprendido que mi esposa es mi compañera de vida. No somos perfectos, ella no es perfecta, yo mucho menos. Pero sí o sí tenemos que hablar, sí o sí tenemos que comunicarnos, sí o sí tenemos que aprender a doblegar nuestro orgullo, perdonarnos y reconciliarnos. ¿Por qué? Porque para eso nos llamó el Señor, para eso Dios nos dio un espíritu de reconciliación, para reconciliarnos como esposos. Lo bueno de estar casados bajo la bendición de Dios o bajo el pacto de Dios es que Dios como nuestro Padre nos ayuda, nos dirige, nos hace ver nuestro error a través de su Espíritu Santo, nuestro mal proceder y nos guía a hacer las cosas correctas. Eso es lo bueno de comunicarnos en una relación matrimonial bajo la bendición de Dios, bajo el pacto de Dios. El esposo debe ser dócil, suave con su cónyuge a la hora de comunicarse con su esposa. La esposa debe tener una actitud de honra con su esposo, una actitud de respeto cuando se comunique con él. Recuerde que él es su líder, él es su pastor. Así no se convierta todavía, pero debe igual honrarlo. ¿Sí? No hay nada mejor cuando el hombre se siente respetado, se siente honrado, se le da su lugar, el hombre se siente bien. Cuando se le dice, bueno, aquí la última palabra la tiene papá, la tiene mi esposo. Lo que él diga, no hay nada tan bien al hombre. Y sobre todo cuando a la mujer es tratada con palabras delicadas, con palabras suaves, no con palabras soeces ni palabras que denigren su personalidad o su sencillez de mujer, ¿no? Entonces, qué importante es saber tratar a nuestra esposa, como dice el apóstol Pedro, como vaso frágil, tratándola como una hija de Dios que es. ¿Saben por qué? Porque cuando no hay una buena comunicación o cuando hay enojo, la ira lleva al resentimiento. Y en ese estado es imposible la comunicación. Debemos ser sinceros con nuestro cónyuge cuando estamos enojados, por ejemplo. Y decirle, estoy enojado en este momento, estoy resentido por lo que me hiciste. Sí, te sigo amando, pero estoy molesto por lo que ha pasado, por este impasse que hemos tenido. Que me pase, por favor, y luego hablamos. Sí, pero a veces, no, pero dime. El otro o la otra dice, pero dime, háblame, hay que solucionar. No, hay que esperar que se calmen las cosas. Efesios 4:26 nos dice, pueden airarse, pueden enojarse. Es normal, somos humanos, no somos de acero. ¿Sí? El otro día mi esposa nos pasó algo, me enojé por algo. Y mi esposa me dice, pero ¿por qué te enojas? Porque soy humano, porque soy un ser humano, por eso me enojé. Sí, pero no debe estar enojado. Bueno, creo que no soy robot, soy humano. Eh, Estoy conformado por emociones, por sentimientos, por pasiones. No está bien, puede que no esté bien, pero estoy molesto. Y en la comunicación hay que decir cómo uno se encuentra. Ya se me va a pasar. Dame un tiempo, dame un chance. Decíamos de niños, dame chepi, ya, de ahí seguimos.
este juego de la vida, esta aventura de la vida. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, aunque valgan verdades. Y no quiero creerme acá, el que nunca me enojé, el que nunca se puso el sol. Les soy sincero, ha habido días en que el sol se ha pasado el sol, vino otro sol y estábamos todavía enojados, o estaba enojado. Pero tenemos que aprender a comunicarnos con la ayuda de Dios y cuán más importante en la relación matrimonial. Proverbios 15, 1 y 2 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. En unas versiones más actuales dice, hablará estupideces, dice, hablará tonteras. Esposas, estimadas hermanas, sean sabias y respondan suavemente, delicadamente, amorosamente. Cuando su esposo esté molesto, cuando venga molesto del trabajo, él necesita encontrar en casa ese paraíso que es su casa, donde pueda descansar entre todo el día de trabajo. Quizás ese día le fue mal en el trabajo, quizás en ese día el jefe le llamó la atención, quizás ese día le salió algo mal y está con miedo que lo despidan quizás. Y lo menos que quiere es quejas, reclamos, ¿no? Ayúdame. Claro que tiene que ayudar. Pero Proverbios 15 dice, la blanda respuesta quita la ira. Esas palabras suaves, esposas, estimadas hermanas. Y esposos, seamos sabios y respondamos suavemente, delicadamente, amorosamente, cuando su esposa esté molesta, cuando usted llegue del trabajo y la ve estresada con los quehaceres del hogar, con los hijos que se portan mal, que lo tienen de cabeza, cuando son 2, 3, 4, 5 hijos, pobre mujer, si con uno ya nos alocamos, ¿qué será con 2, con 3? Y a veces llegamos y decimos, tú paras en la casa, no haces nada, yo trabajo afuera. ¿Y qué cree que en la casa, en la casa no hay trabajo? Es aún más el trabajo en casa, como esos videos que sacan del trabajo de una mujer que es 24 horas al día, 7 días a la semana, sin vacaciones, sin paga, porque a veces ni propina le dan a la esposa. Y es un tremendo trabajo con hijos. Y no es 4, 8 horas, son 12 horas, a veces 24 horas. Entonces, esposos, apliquemos Proverbios 15:1 cuando nos comuniquemos con nuestra